revelado. El oscuro secreto de 2 millones de suscriptores, un viaje a lo escalofriante y maldito. Diego nunca imaginó que el día que su hermana Lucía descubriera un canal de YouTube, su vida daría un giro escalofriante. Su barrio, lleno de historias sombrías y sombras al acecho, era un lugar donde el miedo era un compañero cotidiano. Pero esa noche, todo cambiaría. Mientras compartían unos bocadillos en su pequeño departamento, Lucía emocionada le dijo, «Mira esto, Diego». La pantalla iluminó sus rostros, pero lo que verían los dejaría paralizados. El video mostraba la historia de desaparecidos en su vecindario, un lugar donde el aire estaba cargado de desconfianza y silencio. La narración empezaba suave, casi seductora, mientras imágenes de casas abandonadas iluminadas por la luna desfilaban. «No puede ser», pensó Diego, enrojeciendo, su corazón latía rápido como si ya sintiera la presión de la oscuridad. Entonces, una sombra parecida a una figura humana apareció en el fondo, como si estuviera observándolos. Lucía se rió nerviosamente, pero Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las noches pasaron, y Diego notó que cada vez que veían un nuevo video, extraños ruidos comenzaban a resonar en el pasillo de su departamento. Al principio, pensó que eran solo los viejos tuberías, pero el sonido se transformó en una serie de golpes secos, casi como un susurro escondido. «Diego». «Lucía». El terror se apoderó de él. Esa misma madrugada, apenas logró dormir mientras la confusión lo consumía. La cabeza le daba vueltas, sus pensamientos eran un torbellino de ansiedades. «Es solo entretenimiento», trató de convencer a su hermana, pero Lucía comenzó a hablar de caras en la oscuridad y susurros que la llamaban por su nombre. La mirada de ella, perdida y asustada, destrozaba su corazón. Fue entonces cuando Diego decidió investigar más sobre aquel canal maldito. Sentía que, de alguna manera, las historias del video se estaban entrelazando con su propia vida, como hilos de un tejido oscuro. Una noche, decidieron buscar entre rumores y leyendas en Internet. Encontraron un viejo artículo que hablaba sobre el canal, mencionando la misteriosa conexión con las desapariciones en el barrio, donde la violencia carcomía las calles como un veneno silencioso. El miedo se convirtió en desesperación. «No, no puede ser», murmuró Diego, cuando el artículo terminó describiendo eventos en el viejo hospital abandonado, un lugar que nunca habían considerado explorar. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Con cada notificación que Lucía recibía, Diego sentía que la sombra se acercaba más. Un día, en el metro, un policía le dirigió una mirada fría y burlona, como si lo conociera, como si supiera su secreto. «Es solo un canal de YouTube, nada que temer», rió el oficial. Pero las palabras resonaron en su mente como un eco aterrador que le advertía que la verdad podía ser letal. Finalmente, decidieron ir al viejo hospital. La noche era oscura, y mientras se acercaban, un viento helado les erizó la piel. Cada paso que daban resonaba en el vacío como un tambor de guerra. En el interior, las sombras parecían danzar y susurrar, uniendo sus conciencias en un canto lúgubre. De pronto, una puerta se cerró de golpe. «Lucía», gritó Diego, viendo cómo su hermana quedaba atrapada al otro lado, mientras la atmósfera se tornaba opresiva. Se encontraba ahora ante la elección de enfrentarse a lo desconocido o correr hacia la salvación que parecía cada vez más distante. ¿Qué oscuro secreto los esperaba al atravesar esa puerta? Diego sintió que el aire se le escapaba mientras la puerta se cerraba con un estruendo detrás de Lucía. Una risa distorsionada resonó en el vestíbulo del hospital, como si el propio edificio se burlara de su terror. «Lucía»,
gritó de nuevo, su voz temblando entre la desesperación y el pánico. Golpeó la puerta, pero ésta permanecía inaccesible, sólida como las verdades más oscuras de su barrio. En esa fracción de segundo, su mente buscó opciones. Debo encontrar otra salida, pensó, aunque su corazón dictaba que no podía dejar a su hermana sola. Pero el eco de los susurros que antes eran solo inquietantes ahora se volvía ensordecedor, llamándolo a través de las sombras. Se giró, enfrentando el pasillo. Este parecía interminable, con luz tenue que apenas lograba atravesar la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de moho y los azulejos en el suelo crujían bajo sus pies, como si cada paso provocara la ira de las almas perdidas que habían caminado por ahí antes que él. ¿Qué hago?, se preguntó en voz baja, sintiendo que la presión de la atmósfera lo aplastaba. Unos pasos lejanos resonaron a su derecha. Volteó de inmediato y vio una figura delgada seguir el curso del pasillo, pero al instante se desvaneció bajo la escasa luz. No puede ser, musitó, sintiendo un sudor frío recorrer su espalda. La figura lo había dejado aún más inquieto, y se decidió, debía avanzar. Caminó lentamente, sus pasos eran un eco de su creciente terror. En cada esquina, temía encontrar algo que lo atrajera al abismo de la locura, algo que le revelara lo que realmente acechaba entre aquellos muros. El sonido de sus propios latidos resonaba en su cabeza, convirtiendo el silencio en un grito desesperado. De repente, un nuevo ruido lo atrapó, un sollozo lejano, que se hizo cada vez más fuerte, como si alguien estuviera en agonía o reclamara ayuda. Diego se detuvo, sintiendo que la lógica se desvanecía. Lucía, ¿eres tú?, llamó con la esperanza de que su hermana lo escuchara, pero la respuesta fue un silencio sofocante. Se movió hacia el sonido, dejando atrás la puerta cerrada que contenía a su hermana. A medida que se adentraba más, las luces comenzaron a parpadear, creando sombras inquietantes que parecían tomar vida propia. Al girar una esquina, se encontró frente a una sala donde varias sillas estaban dispuestas en círculo, como si hubieran estado esperando a que alguien se sentara. En el centro, una figura encapuchada murmuraba palabras ininteligibles. La piel se le erizó y sintió que los músculos de su cuerpo se tensaban. No se atrevió a acercarse, pero algo dentro de él lo empujaba. No, se dijo a sí mismo, tengo que encontrar a Lucía. Sudor frío le comenzaba a caer por la frente mientras retrocedía lentamente. Sin embargo, el murmullo se volvía más fuerte y los gritos más desesperados. Era como si el hospital estuviera clamando por él, llamándolo a ser parte de algo oscuro que había estado sucediendo desde mucho antes. Diego finalmente se dio la vuelta. Corrió, decidido a buscar una salida antes que lo atraparan en ese horror. Cada paso retumbaba en su cerebro, mientras la risa que había escuchado anteriormente se repetía, acercándose más y más, y una sensación de que algo lo acechaba desde la oscuridad se intensificaba. Al llegar al final del pasillo, encontró lo que parecía ser una ventana parcialmente abierta. Con un esfuerzo desesperado, trató de abrirla, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía con cada instante perdido. Cuando finalmente lo logró, sintió que algo lo sujetaba del tobillo, tirando de él con fuerza hacia el abismo. Lucía. Gritó una vez más, sin saber si todavía había tiempo para salvarla. El horror se apoderaba lentamente de su voz, mientras el eco de su grito desaparecía en el vasto vacío del hospital. Pero antes de que pudiera caer, escuchó su nombre, fuerte y claro, resonando a través de las paredes. Diego Ben. La voz de su hermana parecía extraña, casi como un canto hipnótico que despertaba en él una mezcla de temor y esperanza. Pero ahora, la pregunta era, ¿podría confiar en esa voz, sabiendo lo que la locura había desatado en ese lugar? Diego debía elegir, seguir la voz que prometía salvarlo o dejarse llevar por la oscuridad que lo aguardaba. ¿Qué camino elegiría? Diego aferró sus manos al marco de la ventana mientras la oscuridad trataba de arrastrarlo hacia el interior del hospital. El grito de angustia se había transformado en un eco aterrador en su mente. Lucía. Volvió a llamar, esta vez con más fuerza, sintiendo que el aire se le escapaba y que la risa burlona resonaba cada vez más cerca. La respuesta,
sin embargo, no llegó. En cambio, el canto de su hermana se tornó en un susurro seductor. Diego, ven, repetía, pero algo en su tono hizo que el miedo le helara la sangre. Esa no era la voz de su hermana, era una trampa. De repente, una sombra espesa emergió de la oscuridad detrás de él. Se giró bruscamente y se encontró cara a cara con la figura encapuchada de la sala. Su rostro permanecía oculto, pero la presencia erizada de este ser daba a entender que sus intenciones eran todo menos amables. La figura levantó una mano huesuda, señalándole con un dedo alargado mientras una risa gutural brotaba de su pecho, llenando el pasillo con un sonido de locura pura. Atrapado entre el regreso a la oscuridad del hospital y la angustia de creer que podría perder a Lucía para siempre, Diego sintió como el tiempo se detenía. La figura dio un paso hacia él, y su corazón estalló en un ritmo desbocado. Su instinto le exigía que huyera, pero el murmullo por la voz de su hermana lo mantenía pegado al suelo, queriendo desesperadamente creer que podría ser su salvación. «No eres ella», gritó, sintiendo como una oleada de valor lo llenaba. Sin embargo, la figura encapuchada dejó escapar un suspiro profundo y resonante que reverberó en las paredes del corredor. «Te he traído a casa», dijo con un tono que parecía un eco de lo que él había escuchado en su mente, donde los perdidos encuentran finalmente la paz. Diego apenas podía procesar qué era lo que le ofrecía. La idea de la paz era tentadora, pero él sabía que a veces, lo que parecía ser un refugio era un cementerio. «Deja de jugar con mi mente», rugió, y de un salto se lanzó hacia la ventana que aún estaba abierta. El aire frío lo golpeó de inmediato, pero los brazos de la figura lo atraparon justo a tiempo. La risa volvió, más fuerte esta vez, como si el propio hospital disfrutara del pánico que lo rodeaba. Con un grito desgarrador, Diego se liberó, dando un empujón desesperado y cayendo al suelo frío del vestíbulo. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente, y sintió el frío azote de un viento que parecía venir de todas partes, llenando el espacio con una sensación de ahogo. «Lucía». Volvió a gritar, esta vez con una voz cargada de terror. Corría hacia donde creía que podría encontrar a su hermana, mientras las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El hospital se convirtió en un laberinto. Pasillos que antes eran familiares se retorcían y cambiaban, llevándolo a lugares oscuros y angostos, donde la sombra se sentía viva, acechante. Un sonido desgarrador resonó detrás de él, como si algo se estuviera arrastrando, y cada vez que miraba hacia atrás, no había nada. Pero el sentimiento de que algo buscaba capturarlo solo se intensificaba. debo salir», repetía para sí mismo, mientras seguía corriendo. Todo se sentía como un sueño, un mal sueño que no podía despertar. Sus manos temblorosas buscaban desesperadamente más ventanas, más salidas, signos de libertad. Sin embargo, al girar una esquina, se detuvo en seco. Encontró la sala donde antes había visto a la figura encapuchada, pero ahora estaba vacía. Solo había un espejo al otro lado, cubierto de polvo y con líneas de suciedad. Sin poder evitarlo, se acercó lentamente, y al mirar su reflejo, sintió que el aliento se le detenía. No era él. La imagen en el espejo era de un hombre que no reconocía, con los ojos desorbitados y una expresión de terror absoluto. Y detrás de él, en la oscuridad, se formaba un rostro conocido. «Diego, ven», repetía Lucía, pero su voz estaba llena de un eco que lo conmovía hasta los huesos. No susurró, cada fibra de su ser le advertía sobre lo que iba a hacer. En ese momento, la imagen de su hermana detrás de él sonrió, y el terror que había sentido se convirtió en una desesperación oscura. Cuando se giró para correr nuevamente, la figura emergió una vez más, pero no estaba sola. Larvas oscuras comenzaron a caer del techo, arrastrándose hacia él como pequeños tentáculos, y los gritos que lo rodeaban se multiplicaron, formando un coro de agonía, y justo cuando el horror iba a consumirlo, una luz brillante cortó la oscuridad. Diego se quedó congelado, viendo cómo esa luz se expandía, creando un sendero a través de las sombras, justo hacia la voz que lo llamaba. Had que elegir, seguir a Lucía, o dejar que la sombra lo reclamara.
La decisión se acercaba a su fin, y el peligro nunca había sido tan real. Pero, ¿esa luz era realmente libertad, o solo un nuevo tipo de prisión? La luz se acercó, vibrando y danzando en la penumbra como una esperanza que se tejía entre sombras. Diego luchó con las ganas de extender la mano y tocarla, pero una parte de él sabía que esa entrega podría sellar su destino. Los ecos de su hermana le atravesaban el pecho, desgarrando su alma. Diego, ven, suplicaba, arrastrando su voluntad y su razón, mientras el brillo lo envolvía, una sensación de inquietud le rasguñaba la mente. El rayo de luz parecía misteriosamente familiar, como si lo conociera, como si ya hubiera estado allí antes. Retrocedió un paso, su mente girando entre la posibilidad de rescatar a Lucía y el horror de convertirse en parte del oscuro juego del hospital. Fue en ese momento que las larvas que caían comenzaron a formar un patrón retorcido en el suelo. Se unieron, creando figuras tenebrosas que bailaban con un ritmo macabro, y los murmullos se transformaron en aullidos. Diego sintió que el eco del dolor de aquellos que antes de él habían sido atrapados resonaba a través de las paredes, clamando por ayuda, por venganza. No podía permitir que su hermana se convirtiera en otra víctima. Con cada latido de su corazón, su determinación creció. Corrió hacia la luz, mientras los tentáculos de oscuridad se aferraban a sus pies. La figura encapuchada reía, su eco rebotaba en los rincones del vestíbulo como si se burlara de su constante lucha. No lo podrás escapar, resonó la risa, convirtiéndose en un grito agónico que hacía temblar el suelo. Lucía, gritó, desbordando valentía. Desvió su mirada del camino luminoso y se volvió hacia la figura contraída en su sombra. ¿Qué quieres de mí? Su voz tembló, pero el desafío ardía en sus ojos, una respuesta vino, lenta y siniestra. Tus miedos son el altar donde alimentamos nuestras almas. La figura alzó su mano huesuda, y el aire a su alrededor se volvió más denso. Tú eres una promesa olvidada de nuestros deseos, una chispa que queremos consumir. Diego vaciló, un frío metálico le recorrió el cuerpo. ¿De qué se trataba aquel lugar? ¿Qué otras vidas se atormentaban en ese oscuro santuario? La luz detrás de él empezó a titilar, como si también reconociera el peligro que acechaba. Girando, se dio cuenta de que la figura de Lucía había desaparecido de su mente y solo quedaba el reflejo de su propio horror. La verdadera trampa era la desesperación que lo mantenía allí, y cuando decidió dar un paso atrás de nuevo, esa decisión se sintió como la última. Justo antes de que su pie tocara el suelo, el espejo comenzó a temblar. La superficie brilló, y una imagen errática de Lucía apareció, llorando, suplicando por liberación. Diego, lo que ves no es real. No. No dejes que se lo lleve. Su voz se desvanecía en un grito desgarrador. Pero el abismo detrás de él se reía de su espalda. Diego sintió como una fuerza invisible lo empujaba hacia adelante. No podía quedarse allí, atrapado entre la luz y la oscuridad. En un último suspiro de coraje, se lanzó hacia el espejo, creyendo que tal vez, solo tal vez, habría una forma de romper el ciclo, de liberar las almas que se encontraban prisioneras allí. El impacto con el espejo fue como chocar contra agua helada. La sensación le atravesó el cuerpo al instante, y el frío helado lo rodeó. Cada grito y cada lamento se volvieron un eco en su mente, pero no estaba solo. Las sombras comenzaron a moverse, a desvanecerse mientras el reflejo se disipaba. Sin embargo, justo cuando pensaba que había superado el portal, sintió unas garras heladas y filosas aferrarse a su tobillo. Bienvenido al verdadero espectáculo, susurró una voz vibrante de locura, mientras el horror del hospital aumentaba como un tsunami de pesadillas. Y entonces, todo se hizo negro. ¿Dónde estaba Lucía? ¿Y qué había de su propia realidad? Diego aún no había entendido que escaparse del horror podría no ser posible. ¿Fue eso realmente lo que importaba? Mientras las sombras se cernían sobre él, una pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Es posible encontrar la salvación en las profundidades más oscuras, o solo sirve para hundir aún más en el abismo? Diego despertó en un lugar que parecía un laberinto de espejos.
Cada superficie reflejaba su propia confusión y terror, pero había algo perturbadoramente diferente, sus ojos mostraban la desesperación de otros, como si cada reflejo fuera un alma atrapada, un grito ahogado en la penumbra, el silencio era denso, capaz de cortarse con un cuchillo. Cada paso que daba resonaba con un eco que parecía burlarse de su miedo. Intentó recordar la última vez que había visto a Lucía. Debo encontrarla, se decía, sintiendo que su corazón latía acelerado. La imagen de su hermana llorando aún resonaba en su mente. A medida que avanzaba, comenzó a notar que cada espejo tenía su propia historia. Escuchó murmullos lejanos, fragmentos de voces que se desvanecían en el aire como un eco. Ayúdame, no te acerques, elige. Sin embargo, cuando se acercó a uno, vislumbró una imagen. Era una sala oscura, donde un grupo de personas estaba rodeado de sombras, sus rostros distorsionados por el miedo y el sufrimiento. Sus cuerpos estaban atrapados, inmóviles, como si la oscuridad los hubiera engullido. Diego sintió una punzada de horror. Si se movía lo suficientemente rápido, tal vez podría salvar a Lucía de ese destino. Pero ese pensamiento fue interrumpido por una risa retorcida que vibraba entre los espejos. Ella es una de nosotros ahora, decía la voz, un canto siniestro que atravesaba su mente. Cállate, gritó Diego, su voz resonando con desesperación. En ese instante, la sala se iluminó con un brillo tenue. En un espejo justo frente a él, vio la imagen de Lucía, su rostro reflejando terror y tristeza. Diego, no hay forma de escapar, suplicó ella, y sus ojos brillaron con lágrimas. Ubuntu, lo prometieron. No podemos salir. El aire se volvió helado y la risa resonó de nuevo, como un eco distorsionado de la figura encapuchada. Nunca te irás. Las almas se alimentan de promesas rotas, decía, deslizándose entre los espejos como si el vidrio le perteneciera. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué le había hecho a Lucía? En ese instante, comprendió que la verdad era peor que la muerte, las sombras ahí llevaban consigo el sufrimiento de aquellos que habían fallado en superar sus miedos, atrapados en un ciclo interminable de agonía. La tristeza de su hermana era ahora parte de su propia lucha. Cada lágrima derramada alimentaba a esas entidades que acechaban desde la penumbra, listas para devorar su esencia, mientras trataba de desenfocar todos esos pensamientos y encontrar un hilo de esperanza. Algo más captó su atención, un brillo diferente, un resplandor que provenía de un espejo al fondo, más oscuro y tenebroso. La imagen parecía distorsionarse ante sus ojos, como si estuviera siendo atraído por una fuerza misteriosa. En ese momento, sintió que su alma era tironeada, absorbida por un abismo aún más profundo. De pronto, un estremecimiento lo sacudió. La única forma de rescatar a Lucía es enfrentando lo que temes, resonó la voz, ahora más cerca. ¿Pero tendrás el valor de hacerlo? Diego tragó saliva. Temía lo que estaba a punto de descubrir. Sabía que en lo profundo de su ser, había algo oscuro que había tratado de reprimir. El eco de sus regrets mortales resonaba en las paredes del laberinto. El espejo comenzó a brillar con más intensidad, como si le ofreciera una salida, pero también una trampa. Sigue adelante o quédate atrapado para siempre, se burló la voz de la figura encapuchada. Sin más tiempo que perder, dio un paso decidido hacia el espejo, el corazón palpitando, la angustia en su pecho. Nunca había merecido algo más que una vida llena de vibrantes colores, lejos de ese horror. Sin embargo, mientras cruzaba el umbral, una idea aterradora lo acompañaba. Al hacerlo, podría perder no solo a Lucía, sino también a sí mismo. ¿Qué pasaría si el verdadero monstruo que enfrentaba era él mismo? Y así, mientras cruzaba el umbral, una pregunta se alzaba como un eco en su mente: ¿estaba realmente dispuesto a desvelar lo que había escondido en la oscuridad de su propio corazón? Diego sintió cómo la fría superficie del espejo lo envolvía, una sensación similar a ser absorbido por un imán. El brillo se intensificó y un instante después, sintió que su cuerpo se desvanecía. Los murmullos crecían, envolviéndolo en un torbellino de voces lastimeras. Escapa, no te quedes,
susurraban. Pero otra voz se alzaba sobre las demás, profunda y perturbadora: encuentra lo que temes. Al abrir los ojos, ya no estaba en el laberinto. Ahora se encontraba en una habitación oscura, con una única ventana cubierta de polvo. A su alrededor, viejos objetos parecían cobrar vida, como si cada uno guardara un secreto, un lamento. El aire estaba cargado de una hedora cubierta de tristeza, y Diego sintió el corazón golpear en su pecho. Su aliento se volvió pesado. En una esquina, vio una figura encorvada, una sombra que pareció moverse. Diego no podía distinguir su rostro, pero el aura que emanaba era de agonía pura. Se acercó, y el miedo lo invadió como una ola. Era un reflejo de su hermana, pero deformada, un eco de lo que ella podría convertirse si no la salvaba. Diego, la voz era apenas un susurro, arrastrada por el aire estancado. ¿Por qué no llegaste a tiempo? Te esperaba en casa. Lucía, no, balbuceó, retrocediendo con el terror apretándole la garganta. En su mente, asaltaban recuerdos de promesas y momentos olvidados. De pronto, comprendió que no solo buscaba a su hermana, también se enfrentaba a sus propios fracasos, sus miedos escondidos que ahora salían de las sombras. Esa es la forma en que ellos se alimentan, continuó la figura. Cada lágrima, cada miedo. Nutren la oscuridad. Pero hay algo más que puedes hacer. Enfrenta tus recuerdos, solo así podrás romper la maldición. El eco de sus palabras resonó en su mente. ¿Romper la maldición? Un fragmento de una promesa rota que sentía profundamente en su ser. Diego sabía que en algún momento había sostenido en su pecho los errores que ahora lo atormentaban. Pero, ¿cómo podría liberarse de ellos? Los ecos alrededor de él crecieron, convirtiéndose en una cacofonía. Elige, se burlaban las voces, fusionándose en un rugido amenazador. Diego cerró los ojos y se concentró. Una imagen vino a su mente, el día en que falló a Lucía, cuando más lo necesitaba. El miedo al rechazo, el deseo de huir. Fue su primera gran traición, y lo había llevado a este tormento. Con el sudor frío recorriendo su espalda, dio un paso hacia la sombra. Yo elijo enfrentar mis miedos, gritó, y al declarar, sintió que una luz comenzaba a brillar desde su interior. La figura se desvaneció y en su lugar, aparecieron fragmentos de su vida. Destrozos de recuerdos que lo atormentaban. Diego se vio a sí mismo huyendo, cerrando puertas, negando abrazos. Todo comenzaba a desmoronarse a su alrededor, como espejos quebrándose uno tras otro. No, gritaron las voces, llenas de rabia. Pero Diego no se detuvo. Cada lágrima, cada dolor oculto, iba liberando un pedazo de luz. La habitación empezó a temblar, las paredes vibraban como si estuvieran a punto de colapsar. ¿Vas a salvar a Lucía o a ti mismo?, resonó la voz de la figura encapuchada, desvaneciéndose en el caos. Diego sintió la presión del terror asfixiante. Ambos, exclamó, decidido. Con cada palabra, el poder de la oscuridad comenzaba a perder fuerza, él se revelaba a sí mismo, y la luz se volvía más brillante. Pero justo cuando parecía que estaba cerca de salir, una sombra enorme se proyectó sobre él, oscureciendo todo lo que había logrado. No has acabado, rugió la oscuridad, estableciendo un último desafío. Diego sintió su estómago revolverse. La figura encapuchada tomó forma, revelando un rostro que era mezcla de todos sus miedos. Sigue adelante, si puedes, pero ten cuidado, a veces el sacrificio más grande viene de enfrentarte a ti mismo. ¿Estás listo para la verdad? Esa pregunta quedó en el aire, resonando, mientras la oscuridad se cernía sobre él. Diego comprendió, la lucha por liberar a Lucía era solo el comienzo. ¿Qué verdad lo esperaba en el abismo, y a qué precio? La oscuridad lo envolvía. Diego sintió su corazón latir con fuerza, mientras la sombra frente a él se acercaba, cada vez más, hasta quedar a escasos centímetros. Los ojos de la figura brillaban con un destello casi hipnótico, y él no podía apartar la mirada. ¿Qué es lo que temes realmente?, preguntó la figura, y la voz resonó en su mente como un eco interminable.
Diego sabía que tenía que responder, pero las palabras se le atascaban en la garganta. La verdad que había estado ocultando le quemaba en el interior, y el frío de la habitación parecía ir más allá de lo físico, adentrándose en su alma. En un súbito arranque de valentía, recordó la última vez que vio a su hermana, con lágrimas en los ojos y un grito ahogado. Había decidido no mirar atrás, había decidido alejarse. Temía perder a Lucía, perderla otra vez, susurró. Temía fracasar nuevamente. La sombra se convirtió en una risa burlona que vibraba en las paredes. El miedo no se queda solo en la mente, Diego. Se alimenta de tus decisiones. Y tú, has traído esto sobre ti. Diego sintió cómo la habitación se cerraba a su alrededor. Los viejos objetos empezaron a girar, mostraban rostros conocidos que se retorcían en agonía. Eran los recuerdos de aquellos que había dejado atrás, personas que había fallado. Uno de ellos era su padre, que lo miraba con decepción, la tristeza profunda en su mirar. No puedo enfrentar esto, murmuró, llevándose las manos a la cabeza, desesperado. ¿Acaso crees que puedes escapar? No puedes huir de los demonios que has creado, rugió la figura, con un tono de voz que reverberaba por toda la habitación, llenando cada rincón con un eco escalofriante. Diego se vio forzado a mirar directamente a la sombra, enfrentando esa verdad dolorosa que había intentado evitar. No. Basta. Gritó, y de repente un nuevo destello de luz brotó de su pecho. Era el mismo sentido de lucha que había sentido antes, pero ahora, era más fuerte. Las luces brillantes comenzaron a desintegrar la sombra lentamente, y con cada paso que daba hacia la figura encapuchada, la habitación cambiaba a su alrededor, cobrándose formas más claras, más definidas. Vio a su hermana, una imagen pura y dolorosa, sonriendo entre lágrimas. ¿Por qué me dejaste?, preguntaba su mirada, que reflejaba no solo tristeza, sino rencor. ¿Por qué no volviste? No. No tengo tiempo para esto. Diego gritó, pero su voz se quebró. La culpa lo abrumaba. Siempre hay tiempo. El tiempo que has dejado escapar se convierte en dolor, es parte de lo que alimenta estos lugares infernales, contestó la figura, ahora dividida en fragmentos que giraban alrededor de él. Diego empezó a ver los recuerdos que había olvidado. En ellos, se vio con Lucía, corriendo juntos en el patio de su antigua casa, compartiendo risas, momentos de felicidad. Pero las imágenes no se detenían ahí, también aparecieron las peleas, las discusiones, su incapacidad para escuchar, el terror en su corazón crecía. Tengo que salvarla. No puedo dejarla en esto, gritó, llenándose de determinación. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar, Diego? Para romper esta maldición, debes permitir que el dolor te transforme. La verdad duele, pero la salvación es un precio alto, clamó la figura con un tono grave. Diego comprendió que su lucha no era solo por Lucía, era por su propia redención. Pero antes de que pudiera decidir, un susurro helado llenó la habitación, como un viento gélido. Has tomado una decisión, pero el verdadero sacrificio aún no ha comenzado. Una visión aterradora se dibujó ante sus ojos, un enorme espejo en el centro de la habitación, en el que su reflejo temblaba, mostrando versiones de él mismo que nunca quería ser. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Serás capaz de ver todo lo que has ocultado? ¿Qué tan lejos estarás dispuesto a llegar? La pregunta retumbó en sus oídos, una advertencia y a la vez un reto. Diego sabía que debía enfrentar su espejo y los horrores que allí lo esperaban. Pero también sabía que el tiempo se estaba acabando, y Lucía esperaba. La figura desapareció en un estallido de sombras, dejando solo el espejo, un portal al abismo de sus propios recuerdos. Con el corazón palpitante, dio un paso adelante, sintiendo que lo que descubriera podría transformarlo, pero también podría devorarlo. El viaje hacia adentro comenzaba, pero Diego se preguntaba si realmente estaba listo para la verdad que lo esperaba, y el precio que tendría que pagar por liberarse de sus cadenas. ¿Sería capaz de enfrentarse a sí mismo, y salvar a Lucía, o todo se convertiría en una condena eterna? Diego se acercó al espejo con las manos temblorosas.
Su reflejo se distorsionó, delicadamente ilusionista, como si la superficie de cristal fuera agua en calma. Tragó saliva, sintiendo la presión en su pecho aumentar. Cada segundo que pasaba, la pantalla oscura de sus miedos y sus recuerdos se hacía más real, más omnipresente. «¿Qué me espera ahí dentro?», murmuró, su voz apenas un susurro en la repentina quietud. La habitación, antes vibrante con ecos y sombras, ahora se sentía cargada de una calma inquietante. Su propio reflejo comenzó a cobrar vida. Lo primero que vio fue una versión de sí mismo con la mirada perdida, los ojos envueltos en dolor y añoranza. Esa imagen era su propio temor, su propia pérdida. Una tormenta de recuerdos olvidados se desató en su mente. Vio el día en que se fue de casa, el abrazo tenso con su hermana y su voz, retumbando como un lamento: «Volverás, ¿verdad?». Diego sintió que la culpa lo ahogaba. Su respiración se aceleró, y al extender la mano hacia el espejo, el frío del cristal penetró en su piel y en su alma. Era como tocar el hielo, la certeza de que había algo más allá que lo esperaba, un abismo. «Detente», gritó, pero eran solo ecos de lo que había ocultado. Este espejo no era solo vidrio, era un cargamento de secretos, un testigo de sus decisiones. Retrajo la mano, pero la imagen en el espejo brilló intensamente, como si deseara revelarse. ¿Listo para descubrir la verdad? La voz de la figura resurgió, más poderosa que nunca. «Aquello que niegas, Diego, es lo que te ha llevado hasta aquí». Los recuerdos comenzaron a deshilacharse rápidamente, como si alguien hubiera rasgado la trama de su historia. Vio a su hermana en una habitación oscura, atrapada entre sombras, llamando su nombre. Las paredes crujían y gemían, los ecos distorsionándose en sus oídos hasta convertirse en un grito aterrador. «Lucía». Diego extendió la mano nuevamente, sintiendo que había un hilo que conectaba su esencia con ella. Pero el espejo era un muro impenetrable. «Sálvala», clamó, sintiendo que su corazón quería estallar de desesperación. «¿Y tú? ¿Qué sacrificio harás para liberarla?». La voz de la figura se convirtió en un silencio aterrador, dejando a Diego en una encrucijada entre su propia salvación y la de su hermana. Las imágenes bruscamente cambiaron y ahora se encontró a sí mismo rodeado de figuras sombrías que se acercaban, sus rostros distorsionados en gritos mutuos de dolor y pérdida. Ellos eran las sombras de su pasado, los que había dejado atrás por miedo, por culpa, por no haber estado a la altura. «No, esto no es real», gritó, pero las sombras solo se reían, burlándose de su estado. «Esto es lo que eres. Lo que has creado». Diego sintió un sudor frío recorrer su espalda. El pánico lo inundaba, mientras los rostros de aquellos a los que había fallado se acercaban, más vívidos con cada instante que pasaba. Aquí estaban sus amigos, su padre, Lucía, todos preguntando, todos pidiendo respuestas que él no podía dar. «No puedo con esto», se desgarró, cayendo de rodillas ante el espejo en un alarde de desesperación. «¿Qué tengo que hacer para redimirme?». Silencio. Un silencio que ahoga. De pronto, el espejo empezó a temblar, y una luz tenue se proyectó desde dentro como si una verdad oscura estuviera a punto de salir. Diego sintió que el aire se volvía más pesado, cada respiración se tornaba un esfuerzo titánico. Entonces, un grito ensordecedor retumbó en la habitación. Diego cerró los ojos por un segundo, y al abrirlos, una figura conocida salió del espejo. Era Lucía, con su mirada llena de dolor, pero también de esperanza. «Diego», dijo su nombre con un tono que desgarraba el alma, «ayúdame. Estás a tiempo». «Lucía». Diego saltó hacia ella, pero se detuvo al darse cuenta. El espejo se había vuelto una prisión, una barrera que él debía atravesar. ¿Sería capaz de enfrentarse no solo a su reflejo, sino también al lado más oscuro de su propia alma para salvarla? El tiempo se desvanecía, y con ello, su última oportunidad. ¿Podría encontrar el valor para sumergirse en su propio miedo y redimirse? La batalla por su hermana había comenzado, pero ya nada se sentía seguro. «El sacrificio no será fácil»,
Diego. Cuidado, advirtió la figura emergente, mientras el espejo empezaba a temblar violentamente. La verdad lo estaba llamando, y Diego no tenía otra opción más que responder. Sin embargo, la oscuridad dentro del espejo parecía burlarse de él, esperando su decisión. ¿Podría en verdad enfrentar lo que había ocultado? La lucha por su propia alma y la vida de su hermana apenas comenzaba. Diego respiró hondo y cerró los ojos, tratándose de concentrar en las palabras de Lucía. «Ayúdame». Resonaban en su mente, mezcladas con ecos de ruegos y recuerdos dolorosos. La imagen de su hermana apenas visible en el espejo, su rostro desdibujado por el sufrimiento, le partía el corazón. Los bordes del cristal temblaban como si estuvieran vivos, como serpientes encantadas por una melodía lejana, el sudor perlaba su frente. Se obligó a enfrentar lo que sabía que debía hacer. No podía volver a fallar. «Lucía, voy a salvarte», murmuró, aunque el pánico lo atenazaba. Se arrodilló frente al espejo, temiendo que cualquier momento de duda pudiera entregarlo todo a las sombras que acechaban su alma. Con un impulso incontrolable, extendió su mano hacia el cristal. El frío lo recorrió como un rayo, pero en lugar de retirarse, presionó más fuerte. La superficie tembló, su reflejo retorcido gritaba silenciosamente, pero, entre gritos de angustia, un destello de esperanza brillaba en sus ojos. A medida que su mano se acercaba, las sombras comenzaron a revolotear a su alrededor, arremolinándose como un vendaval. «Detente». La voz de la figura del espejo resonó, ahora ensombrecida por un eco distorsionado, y el cristal se convirtió en un laberinto de sus peores miedos. «No puedo volver a dejarte atrás», gritó, y de pronto, un torrente de recuerdos se desbordó. Vio cada momento en el que huyó, cada puerta que cerró sin despedirse, y cada lágrima apagada que olvidó. Las sombras se acercaban, envolviéndolo con sus susurros aterciopelados, recordándole lo que había perdido. ¿Quién eres realmente, Diego? ¿El héroe o el cobarde? El dolor incesante lo atravesó como un cuchillo. No importa. Nunca ha importado. Replicó, te salvaré a ti como debía serlo antes. La luz del espejo se intensificó, cegando a Diego. En su mente, la visión de Lucía se volvió más clara, y entendió que su sacrificio podría no ser solo una elección, sino una condena a lo que había estado huyendo. Uno de ellos debía cruzar, y la elección era aterradora. En un instante de lucidez, sus miedos se tornaron en determinación. Atravesaré este espejo, Lucía. No me detendré, no dejaré que el pasado decida mi futuro. Con rabia y desesperación, llegó a la frágil línea que separaba su existencia de la de su hermana. Un viento helado lo rodeó mientras la superficie del espejo parecía inhalar toda su esencia. Un último grito resonó en la habitación. Él saltó, decidido, un dolor certero atravesó su pecho como si el cristal le estuviera perforando todo su ser. Lucía. El mundo a su alrededor se convirtió en un torbellino de caos. Ya no había vuelta atrás. Cuando finalmente se sintió caer a través de la superficie, se encontró en una sala oscura y fría. Los ecos de la habitación rugían, envolviéndolo en un aire denso que parecía alimentarse de su miedo. Entonces, una voz lo saludó, más clara y escalofriante que nunca. Bienvenido a tu verdad, Diego. Aquí, nada es lo que parece. A su alrededor, sombras danzaban como si estuvieran vivos, espiándolo, mofándose de su incertidumbre. Lucía, su voz titubeó, temiendo lo que pudiera encontrar. Pero el eco de su nombre resonó con fuerza, como si las paredes mismas le respondieran. Una figura se acercó desde las sombras. Era ella, pero no del todo. Lucía tenía una sonrisa distendida marcada por una intensidad perturbadora. Sus ojos, potentes agujeros oscuros, estaban llenos de algo que Diego no podía identificar, algo que le helaba la sangre. Me alegra que finalmente estés aquí, hermano, dijo con un tono casi seductor. La angustia lo invadió mientras la atmósfera se tornaba pesada como el plomo. ¿Qué le había pasado a su hermana?
La verdad se extendía ante él, amenazante y dispuesta a desvelar secretos de su pasado familiares nunca antes imaginados. Diego sintió como el terror lo consumía y se quedó paralizado, enfrentándose a su mayor miedo, el arrepentimiento que lo sostenía a esa realidad tenebrosa, mientras se adentraba en las sombras que lo rodeaban. La referencia del espejo se desvanecía. No sabía si podría salir, o incluso si quería hacerlo. La última pregunta se escabulló en su mente mientras la oscuridad se tragaba su percepción. ¿Estás listo para enfrentar la verdad, Diego? Las sombras rieron a su alrededor y la incertidumbre se convirtió en un grito sordo. La única salida era continuar adelante. Pero la verdad, esa verdad, lo cambiaría para siempre. Diego se sacudió, empapado en sudor frío, mientras el eco de la voz en la oscuridad reverberaba en su mente. Al mirar a Lucía, lo primero que sintió fue la desesperación, el dolor que ambos habían cargado por tanto tiempo. La figura de su hermana se acercó más, pero algo en sus ojos hacía temblar su corazón. ¿Dónde estás, Lucía?, preguntó, sintiendo el frío calar en sus huesos. Estoy aquí, en el mismo lugar que tú, sumidos en el desastre de nuestros miedos. Pero esto es diferente, Diego. Aquí debemos enfrentar lo que todos hemos querido ocultar, dijo ella, su voz un susurro que hacía eco en su ser. Los recuerdos empezaron a girar en su mente como un torbellino. Las peleas, las promesas no cumplidas, el día en que todo se rompió. No quise dejarte, no quise huir. Nunca debería haberme ido, admitió, la culpa surgiendo en su pecho como un veneno. Pero la mirada de Lucía se hizo más intensa. No se trata de lo que quisiste hacer. Es sobre lo que nunca lograste confrontar. Y ahora, es nuestra única salida. A medida que los ecos de sus errores se intensificaban, las sombras a su alrededor comenzaron a convertirse en visiones. Un grupo de sus seres queridos, atrapados, confusos, gritaban en agonía. Aquellos a quienes había decepcionado. Diego sintió que su pecho se apretaba, comprendiendo que su miedo a enfrentar la verdad había resultado en un tormento eterno no solo para él, sino también para aquellos que amaba. No quiero ser parte de esto, gritó, sintiendo que la presión aumentaba. No podemos permitir que esto nos consuma. Eso es exactamente lo que quiere la oscuridad, Diego. Al distraernos de nuestra verdad, nosotros mismos lo hacemos posible. Tú eres el que puede romper este ciclo. Lucía lo instó, el brillo en sus ojos regresando lentamente a su rostro. Él sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Entonces, ¿cómo puedo liberarte? Solo lo haré si te tengo de vuelta. Escucha, solo hay una forma. Debes entregarte a lo que ocultas en lo más profundo de tu ser. Enfrentar lo que realmente temes. Es el sacrificio que tenemos que hacer para desvanecernos de aquí. Solo tú puedes salvarme. Su voz se quebró, pero hubo fuerza en su mirada. Con cada palabra, Diego discernió el camino a seguir. La solución que había estado ignorando desde el principio y que lo había llevado hasta aquí. Recordó su última conversación con su padre, las promesas rompidas, el abrazo que nunca se dio. El tiempo había hecho estragos en sus recuerdos y temores, pero ahora, al enfrentar la oscuridad, sentía que era el momento. Se erguió, con cada sombra creciendo a su alrededor, listo para dar ese último paso. Prometo que no miraré hacia atrás. Nunca más volveré a huir, murmuró, y mientras una ola de determinación lo envolvía, sintió que el calor comenzaba a fluir desde su interior. Lucía, vámonos. Juntos en este camino, esta vez no dudaré, gritó, extendiendo la mano hacia ella. Las sombras comenzaron a alejarse, retorciéndose en una danza de desesperanza que se disolvía en la luz que Diego había comenzado a irradiar. Se movió hacia la figura de su hermana mientras sentía que la presión se desvanecía. La luz creció, alcanzando su punto máximo, con la oscuridad luchando por mantenerlos prisioneros. En el instante en que sus manos se tocaron, una explosión de luz iluminó la habitación. ¿Ves? No estamos solos en esto, exclamó Lucía, sonriendo mientras la luz los envolvía.
Podemos volver a ser quienes debíamos ser. Todo giró, y en un último destello, Diego sintió que caía hacia adelante, y luego, silencio, despertó en su viejo cuarto, rodeado por el sol que se colaba por la ventana. Todo estaba como antes, desde el óleo de la pared hasta las fotos familiares. La sensación de paz lo llenó, como si la carga se hubiera esfumado. Lucía, la llamó, pero la casa permaneció en silencio. De repente, sonó el timbre. Con el corazón latiendo con expectación, abrió la puerta para encontrar a Lucía, de pie, sonriendo. ¿Diego? Te he estado buscando. Ella exclamó. Y él sintió que todo lo que había pasado, cada lucha, había valido la pena en ese instante. Cruzaron sus miradas, y en ese momento, hicieron un pacto tácito, nunca volverían a permitir que el miedo los separara. Enfrentarían juntos las sombras de su pasado, juntos. Esa era la única forma de avanzar. Y así, se aferraron el uno al otro, mientras la luz del nuevo día brillaba en su hogar. La oscuridad había sido confrontada, y finalmente, los lazos rotos pudieron ser sanados. Era el tiempo de reconstruir. El resplandor del amanecer prometía un nuevo capítulo. Ambos sabían que el camino estaría lleno de desafíos, pero ahora tenían el valor suficiente para enfrentarlos. No había más sombras, solo luz y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier adversidad. El sol brilló alto en el cielo, y con cada paso que daban hacia el corazón de su barrio, dejaron atrás el amargo pasado, listos para crear un futuro lleno de esperanza y oportunidades. Si esto te ha impactado, síguenos ahora mismo para no perderte las historias exclusivas que traemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para que podamos alimentar el algoritmo y seguir creando este contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este desenlace, queremos saber qué piensan. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la esperanza y la luz siempre pueden vencer a la oscuridad. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. ¿Te atreverás a vivir la historia y ser parte de nuestra comunidad? Hazlo ahora.